Artículo 14 de la Constitución Nacional. Integrantes: Azcurra Facundo, Contreras Cristian, Las Heras María, Blanco María Sol. En el grupo decidimos que haya un representante que hable por el equipo, ya que se nos dificultaba hacerlo todos juntos y consideramos que queda más prolijo y homogéneo. Después de leer el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, los derechos involucrados en este son: el Decreto 297/2020, aislamiento social preventivo y obligatorio, reconocido en la Constitución de la Nación Argentina, en la Ley número 24.430. Artículo 14. Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 99. Reconocido en la Constitución Nacional, el Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. 1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinetes de ministros. El jefe de gabinete de ministros, personalmente y dentro de los 10 días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Los decretos de necesidad y urgencia se incorporaron en la Reforma Constitucional Argentina de 1994. Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocidos en la Ley número 23.054, artículo 4, el derecho a la vida, artículo 5, el derecho a la integridad personal, artículo 22, el derecho de circulación y de residencia. 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive el propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. La medida de limitación es una medida razonable para evitar daños a terceros. Quiere decir que el decreto de necesidad de urgencia, firmado el 19 de marzo por el presidente Alberto Fernández, puso en práctica el aislamiento social preventivo y obligatorio, con excepción de las actividades consideradas esenciales. En el DNU, todos los ciudadanos deben, por lo menos hasta el 26 de abril, con posibilidades de extenderse hasta mayo, permanecer en sus hogares. Para el gobierno, el objetivo de la cuarentena es aplanar la curva de contagios. La cuarentena o aislamiento tiene que limitar el movimiento por las calles, pues si se disminuye la circulación por las vías públicas, será mucho más difícil la transmisión del virus. Justamente por esto, consideramos que estas medidas son razonables para evitar daños a terceros. El coronavirus se está extendiendo por las comunidades en muchos países. La mejor manera de combatir su contagio es que todo el mundo practique el distanciamiento social y se quede en casa.